Te damos a ti la gloria, la alabanza y el honor porque sabemos que tú eres el Dios de la historia, el Dios que vino a este mundo en la persona del Señor Jesucristo para salvar a los pecadores. Te damos las gracias porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Esa es la confianza que nosotros tenemos para venir delante de ti, el saber que aunque tú podrías condenarnos justamente por todos nuestros pecados, todos esos pecados fueron clavados con el Señor Jesús en la cruz. Y nosotros, Padre Celestial, venimos asombrados de este mensaje. Queremos más y más darnos cuenta de la gloria del Evangelio. Quizás muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a oír estas cosas que damos por hecho este mensaje liberador de Cristo Jesús en la cruz. Pero sabemos que este mensaje es un mensaje que tú has permitido en la historia que se anuncie con gran poder. Es un mensaje que tú, Señor, has querido que muchos puedan abrazar. Y nosotros te damos la gloria porque también podemos tener esta libertad para anunciarlo en nuestros días. Nos maravillamos del hecho de que estamos en una nación que combatió el Evangelio, la pureza del Evangelio. Y sin embargo, ahora aquí estamos, 500 años después, anunciando libremente, públicamente, que solo Cristo Jesús salva, que solamente su palabra puede llevarnos a toda verdad. Concede, Padre Celestial, que en este día todos y cada uno de nosotros podamos darte a ti la gloria por el Evangelio. Que podamos decir al final de este día que lo mejor que nos ha pasado jamás ha sido el conocerte y entenderte que tú eres nuestro Dios, el Dios que nos salva en Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, ten compasión de nuestra nación. Te damos las gracias por el testimonio también que podremos tener esta tarde en la plaza de Ciudad Real. Y rogamos, Señor, que tú salves, que tú uses a todos y cada uno de los que han de participar para llevar tu palabra a sus corazones. Y, Señor nuestro Dios, venimos rogándote que no solamente las actividades aquí en Castilla-La Mancha, sino todas las actividades que se están organizando en toda nuestra nación y en el mundo entero puedan dar fruto para vida eterna en muchos. Te rogamos, Padre Celestial, que como en la Reforma pueda haber un antes y un después de estas celebraciones, porque es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que venimos con gran confianza delante de ti. Amén. Aquí estamos precisamente para darle toda la gloria a Dios. Damos toda la gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Este es el gran mensaje que queremos transmitir a este mundo. Nosotros no somos el centro de nada. Cristo es aquel que debe recibir todo el honor. Y por eso estamos aquí, para recordar las grandes obras de Dios, esas grandes obras de Dios que le han glorificado a lo largo de la historia. Y lo estamos haciendo, como veis, en un sitio extraordinario. Yo es la primera vez que lo he visto, esta instalación aquí en Betania, y la verdad es que me he quedado pasmado de poder contemplar un lugar como este. Y queremos también aprovechar esta ocasión para dar las gracias a la Asociación Betel por proporcionarnos un lugar tan cómodo como el que nos encontramos en una ocasión como esta. Como sabéis, el Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha tiene ese propósito de aglutinar lo que es el testimonio evangélico en toda la región. Yo decía hace un momento que, lo sepas o no, todas las iglesias evangélicas proceden de la Reforma Protestante del siglo XVI. También es así con el Consejo. Lo sepas o no, el Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha ostenta la representación legal de todas y cada una de las iglesias que se encuentran aquí en Castilla-La Mancha. Y como Consejo queremos, por tanto, potenciar esos vínculos, y no queremos que simplemente sea una cuestión legal o administrativa, sino queremos verdaderamente que el pueblo de Dios aquí en Castilla-La Mancha pueda sentirse uno, pueda haber una identidad de propósito. Y en la providencia de Dios, Él nos ha concedido que podamos estar en un año como este, en el que estamos recordando el 500 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y no solamente el Consejo de Castilla-La Mancha, sino todos los consejos evangélicos en España están aprovechando este año para tener actos como este. Algunos de nosotros, como nuestro conferenciante en unos momentos, hemos tenido la ocasión
de estar presentes en otras celebraciones de otros consejos evangélicos a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, y cada consejo lo ha hecho de una manera distinta, pero todos los consejos estamos buscando dar testimonio de la realidad, de lo que Dios ha hecho en la historia, y que podamos conocer más y más lo que esto significa para nosotros. No es simplemente una cuestión de antigüedad, algo que podríamos dejar en un museo fácilmente. Es el hecho de que la Reforma tiene una relevancia para nuestros días. El Evangelio fue liberado entonces y está con gran poder en medio nuestro. Ese Dios que actuó en la historia es el mismo Dios que sigue actuando también en nuestros días con esa misma palabra. Y como consejo aquí en Castilla-La Mancha queremos que todos y cada uno de nosotros podamos entender un poco más de lo que es esa historia de la Reforma. Hubiéramos querido presentar al pueblo evangélico aquí en Castilla-La Mancha con dos excelentes oradores. Nos hubiera gustado también que nos hubiera acompañado José de Segovia, que es bastante conocido también aquí en Castilla-La Mancha, pero contamos con nosotros con Antonio Simoni. También le habíamos invitado a él para que pudiera hablarnos de la Reforma. Para aquellos que no le conocéis, Antonio Simoni es pastor en la Carlota, es historiador y profesor en la Facultad de Teología de la Carlota, y estamos seguros de que nos va a ilustrar acerca de lo que es la Reforma. Él nos va a hablar de la Reforma en esta mañana y también en esta tarde. Recordad, en la Plaza Mayor vamos a tener este testimonio delante de esta ciudad, delante de toda nuestra región, y él también nos va a hablar de lo que es la Reforma y nosotros, la repercusión de la Reforma para nuestras vidas. Por tanto, le damos la bienvenida a Antonio Simoni para que esté con nosotros. Por varios motivos. En primer lugar, porque la Iglesia histórica, la Iglesia de Roma, empieza a aprovecharse de esa especial consideración que ha tenido. Como ahí estaba la capital del imperio, los mayores mártires, los campeones de la fe murieron ahí, esa Iglesia empieza a configurarse una especie de poder político terrenal que le da cierta supremacía. Y empieza de alguna forma a vivirse una sequía espiritual. Yo no seré de los que digan que desaparece el cristianismo, aparece, porque Dios siempre ha tenido su pueblo, y el pueblo de Dios nunca ha dependido de las circunstancias. Sí se ha visto más o menos beneficiado o perjudicado, pero Dios nunca ha dejado de tener su pueblo. En esa Edad Media es interesante cómo hay un atisbo de espiritualidad que empieza con los movimientos monásticos, los monjes, los monasterios, todos hemos visto, ¿verdad?, los monasterios. O por lo menos nos suena, ¿verdad?, una vida aburrida, lúgubre, tenue, una vida ahí muy austera. Pero sin embargo, cuando surge como la única expresión de cristianismo. El que quisiera vivir algo de cristianismo no tenía más remedio que vivir la vida ascética. Todo esto empieza con un italiano, Benito de Nursia, y empieza el movimiento benedictino. Con el cese del martirio es lo único que queda como máxima expresión de devoción cristiana. También, por otra parte, los movimientos monásticos se recluyen y de alguna forma preservan las escrituras. Y en ese movimiento, en esa especie de oscilación que vive siempre el ser humano, la historia del ser humano ha vivido de un periodo pendular, siempre ha vivido esas oscilaciones pendulares. En ese momento la Iglesia está en el momento más oscuro, siglos 7, 8, pero de pronto hay otro atisbo llamémosle de luz, de avivamiento, como queramos llamarle, y es que esa gente que se ha recluido en los monasterios, de pronto ve, entendiendo, monasterios donde se estudian las escrituras, y gracias a ello, el caso de Santiponce en Sevilla, tenemos hoy nuestra Reina Valera, se dan cuenta que están demasiado aislados de la sociedad, y de pronto empiezan a irse a las ciudades, y es lo que se conoce como la orden de predicadores. Empiezan a irse, en España tenemos varios ejemplos, Santo Domingo, y varios que empiezan a irse. Pedro Baldo, un comerciante francés, en el sur de Francia, en Lyon, vende todas las cosas y se dedica a ir a los núcleos urbanos donde se está empezando a producir ese éxodo masivo de la gente de los campos y de las zonas rurales hacia las ciudades, y se dan cuenta que hay que ir a donde está la gente. Y se constituyen muchísimas órdenes de predicadores. Todo esto intentan tener el beneplácito, y no solamente eso, sino el auspicio también del Vaticano, del poder papal que ya está establecido, ya está de alguna forma con el emperador Carlomagno, en el que por primera vez en la historia un papa corona a un emperador, y el cristianismo en la Europa de la Edad Media ha llegado a ese periodo, ¿no?, tan rígido, ¿no?, en el que todo es control,
mezcla de política, lo terrenal, lo religioso. Y en ese momento estos predicadores se dan cuenta que hay que ir a predicar a la gente. Ahí aparece Pedro Baldo, que da lugar a las comunidades valdenses, y es interesante, hablando de los valdenses, que parece ser que de España está datado, que estuvieron en Cataluña, pero hay también registro de comunidades valdenses aquí, en La Mancha. En la época de la siega había algunas comunidades valdenses, este estudio salió ya hace más de 20 años, en el que llegaron, lo más al sur que llegaron en nuestra península fue aquí. Esa Europa que vemos que vive entre las oscilaciones, el monasterio, los predicadores, de pronto empieza a vivir cambio. El siglo XIII, el siglo XIV son siglos de crisis. Esa palabra que parece que es ahora tan moderna, o que bueno, que ya parece que estamos saliendo, esa palabra ya se inventó. El siglo XIV es el siglo de la crisis. La Edad Media es un tiempo convulso, un tiempo en el que, aunque se crean las universidades, están también toda la invasión musulmana, las cruzadas, en ese malentendido de coge tu cruz y sígueme, a quien se la pega al hombro y se va a matar, enemigos del cristianismo, a Jerusalén. Un periodo demasiado convulso, y llegamos a un tiempo en el que el siglo XIV, XV, empieza a haber grandes epidemias, grandes pestes, la peste bubónica, la peste negra, que dicen que en aquel tiempo, si no llega a ser por los límites continentales, estaba en peligro la raza humana. Llegó hasta tal punto que el ser humano empezaba a verse verdaderamente en peligro. Y esto trae como consecuencia, ya nos estamos acercando al momento de la reforma, solo es para que veáis, ¿no?, lo que se ha vivido hasta el momento. Esto trae como consecuencia que la gente empieza a hacerse preguntas. Y aquí empieza un cambio de paradigma. La gente en aquella sociedad vivía, evidentemente, de subsistencia, pero empieza a hacerse preguntas trascendentes. Esto que es tan poco usual en sociedades, que su único sentido es la supervivencia, la gente empieza a hacerse preguntas. 100 años antes de Lutero han quemado en la hoguera en Checoslovaquia a un profesor de universidad, Juan Hus, y él dice que a él lo consiguen matar, pero que vendrá detrás de él alguien que va a llegar mucho más lejos. Wycliffe también en Inglaterra, hay también un movimiento importante, y son los que se llaman los prerreformadores. Si ahora es famoso Lutero, por lo que vamos a ver que ocurrió después, los prerreformadores no son menos importantes. Son la gente que percibe que hay un nuevo tiempo. Yo vivo en una comarca, en mi pueblo, en el Valle del Guadalquivir. El día antes de que va a llover, ya se sabe que va a llover. Están los abueletes sentados en las esquinas y dicen, mañana llueve. Yo no sé si aquí pasa eso. Allí es que como coge el Valle del Guadalquivir, todos los vientos atlánticos entran y oye, hace un sol como el de hoy, pero huele a tierra mojada. Esos son para mí los prerreformadores, aquellos que sabían que venían tiempos nuevos. Ellos son Juan Hus y Wycliffe, y ellos empiezan a ver algo interesante, empiezan a poner en su lugar la palabra. El protagonista es la palabra, empiezan a entender la palabra y empiezan a predicar de forma distinta. En el caso de Juan Hus, él era dueño de la capilla de Belén. Antes los curas, los párrocos, eran dueños, pero dueños con total legitimidad del lugar donde predicaban. Y él era precisamente el dueño del lugar que se predicaba en la capilla de Belén, en Checoslovaquia, y él empieza a predicar sobre la palabra. Y en el momento en el que la palabra empieza a tomar su lugar y a tomar, esto siempre provoca, esto alguien o se enoja o se convierte, pero la palabra nunca deja sin efecto. Es lo que pasó estos 100 años antes, de que empieza gente a anunciar que la palabra tiene que tener su lugar. Por otra parte, esas grandes crisis, las sociedades empiezan a mirar al pasado. Cuando el ser humano, en ese drama que decimos que el drama del ser humano es que sabe que va a morir, y empieza cuando no tiene sentido la vida, cuando la vida son encrucijadas y no tienen sentido de su existencia, algo muy frecuente que hace, como ya nos anuncia el libro de Eclesiastés, es que mira al pasado. Y empiezan a mirar al pasado, y empiezan a fijarse en los clásicos grecolatinos, y se dan cuenta que el hombre hacía 15 siglos vivía un antropomorfismo, era muy egocéntrico, empieza en un movimiento endógeno a mirarse a sí mismo. Y empieza todo con un movimiento, con un estilo arquitectónico y estilo en el arte, que es el Renacimiento. Un estilo que empieza a mediados del siglo XIV en Florencia y que empieza a exaltarse el hombre.
Empieza a exaltar el hombre. Eso tiene una vertiente racionalista en la filosofía, con Erasmo de Róterdam como máximo exponente, pero empiezan la gente de la Edad Media a mirar al pasado. Cuando el hombre, y esto es muy frecuente en la historia, cuando el hombre no sabe gestionar e interpretar el presente, empieza a mirar al pasado. Una cosa que yo insisto mucho también, yo tenía una profesora de historia medieval que decía que para entender la historia hace falta 500 años para mirar hacia atrás. Digo, no sé si usted va a vivir eso, yo no tengo tanto tiempo, pero la Biblia nos llama a discernir los tiempos, no a interpretar la historia. Estamos llamados a discernir los tiempos. Y en ese discernir los tiempos pasan ciertas cosas. En el año 1453, ya estamos cerca de 60 años de Lutero, Gutenberg prepara la imprenta. Tiene preparada un invento como es la imprenta. Entonces, vemos que la gente empieza a hacerse preguntas importantes, hay un nuevo paradigma, nuevas modas que empiezan a mirar al pasado, la gente se ve acosada por las enfermedades. Para colmo, hay algo interesante y es que de pronto el mapa cambia. ¿Te imaginas que mañana nos levantamos y el mapa que tenemos, el atlas que tenemos en nuestra casa no vale? Hay que tirarlo, hay otro. Ha cambiado, se ha descubierto el nuevo mundo. Y de pronto cambia hasta la fisionomía, la concepción. De pronto descubrimos que la Tierra es redonda, que hay más allá del mar, del fin del mar tenebroso, de que hay todavía más tierra. Para colmo, este famoso Erasmo de Róterdam traduce la Biblia. En su interés, él no tenía una inquietud espiritual muy grande, pero como novedad traduce la Biblia, traduce el Nuevo Testamento. Para colmo, la sociedad vivía en cuanto a lo religioso una pura manipulación, la compra-venta de indulgencia. Había una famosa frase que para recoger dinero decían que cuando la moneda caía, el alma salía del purgatorio, para que de alguna forma incentivara también la venta de indulgencia. Ese poder terrenal, religioso, lo político, todo mezclado. El ser humano no tenía nada. Y de pronto aparece la palabra. Era la noche del 31 de octubre de 1517, cuando un monje agustino alemán llamado Martín Lutero iba por su calle, por las calles de Wittenberg, un documento que no sería mucho más que un A3 hoy día, un martillo, unos clavos, y se dirigió a su muro de Facebook. Y hizo lo que hemos hecho mucho estas mañanas, ¿verdad? La foto, el selfie, desayunando, viajando. Y puso algo tan habitual como era poner su opinión en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Esa imagen que a veces tenemos de un Lutero bravucón que iba allí con el martillo, hizo lo que todo el mundo hacía. De hecho, una costumbre que hasta yo recuerdo cuando era joven en mi pueblo se ponía, que era también el tablón con las amonestaciones por si alguien tenía algo que opinar o objetar. No sé, me alegra cuando alguien asiente, eso me hace no sentir tan mayor. Gracias. Por si alguien tenía algo que objetar contra los matrimonios. Esa costumbre viene de ahí. Había cierto margen, eso ya lo han quitado evidentemente, pero había cierto margen para exponer la idea. Lutero lo que hace es que expone su opinión junto a otras más que había. Y Lutero, en ese momento, se puede decir que hay un consenso común en el que empieza a resquebrajarse la historia. La historia, lo quiera o no, el ser humano está marcada por el hecho divino. La historia antigua y la historia medieval la parte el cristianismo, y la historia medieval y la historia moderna también en la Reforma. O sea que llevamos el sello en la historia, el sello divino en la historia. Lutero lo que hace es responder simplemente a una maniobra que se ha gestado desde el Vaticano, porque hay un papa que se llama León X, que en estos aires de grandeza hay siempre personajes en la historia, desde Nabucodonosor siempre han salido de manera periódica con aires de grandeza, y él lo que quería era ampliar, ¿no?, darle esplendor al Vaticano. Para ello, en una primera fase, lo que quería ampliar la Basílica de San Pedro, pero claro, necesitaba fondos. Esta reforma, eso sí era una reforma de albañiles, que necesitaba fondos, y lo que hace es que manda una serie de emisarios por toda Europa para recoger fondos. Claro, Europa era muy grande y no toda la Europa le gustaba tributar a Roma. De hecho, esto pasa siempre históricamente, en los grandes imperios, precisamente la expansión de su grandeza es el principio de su declive. Tributar a Roma desde 3.000-4.000 mil kilómetros, eso a nadie le gustaba. Y los príncipes alemanes no estaban por la labor de pagar las obras del Vaticano, de un lugar que ni se conocía, ni le va y le venía a media Europa en ese lugar. Juan Tercer lo que hace es que lleva una campaña, él se va anunciando por los pueblos,
de que el Papa León X ha concedido unas indulgencias especiales para librar a personas del infierno, a la alma del purgatorio y a todo este montaje que tenía acostumbrado. Cuando Lutero ve eso, Lutero, que es un hombre con su carácter, con sus luces, con sus sombras, pero un hombre de carácter, un hombre que ha defraudado a su padre que se dedicaba al comercio de minas y había puesto en él todas las... En fin, había proyectado para que fuese un buen abogado, pero él renuncia a todo eso y se va a un convento agustino, y Lutero lee todas las obras de San Agustín. Y Lutero empieza a entender ciertas cosas, pero en esa sociedad, ¿no?, tan cerrada, en la que estaba permanentemente, ¿no?, mezclado, encorsetado todos los poderes, Lutero tenía poco que hacer. Lo que hace es exponer su opinión. Claro, esta venta de indulgencia, él dice que eso está en contra, se manifiesta en contra de ella. Las tesis con Lutero no estaba creando una nueva religión, un nuevo dogma, no estaba creando nada. Lutero, de hecho, muere creyendo que es lo que es un buen católico. De hecho, solo hay que ver, yo a mi alumno le digo que lean las cartas del Papa León X, uno de los ejercicios que tenemos, y él le trata de hermano, queridísimo hermano, él le trata como un hermano, como un amigo al Papa, y lee esa necesidad de que hay que reformar la Iglesia. De hecho, Lutero lo que hace es eso. Lutero luego hace algo interesante, por abreviar un poco. A él le mandan una bula de excomunión, lo amenazan, él se mantiene, y en esa bula de excomunión él reúne a sus alumnos y públicamente la quema. Quema la bula porque él se da cuenta de que, como decía Santa Teresa, es peligroso hablar, pero también es peligroso callar. Estamos en tiempos en los que es peligroso hablar, pero más peligroso es callar, entendiendo que hay un poder mucho más superior del poder terrenal que podemos ver a primera instancia. Lutero, a fin de cuentas, es llamado a una reunión con el príncipe Carlos, el príncipe español, en la ciudad de Worms en 1521, y Lutero dice algo interesante. Lutero tiene varias sesiones, finalmente con todos los príncipes alemanes, toda la jerarquía católica, ahí estaba Juan Tetzel, todos los emisarios del Vaticano y el rey Carlos V. Y le dicen que se retracte de todo lo que ha hecho. Y Lutero dice una frase interesante. Dice que no puede ni quiere retractarse. Por un motivo. Porque tiene su conciencia atada a la palabra de Dios. Y no es bueno contradecir su conciencia. Lutero apela a algo sorprendente, a motivo de conciencia. Yo no sé si hay aquí muchos objetores de conciencia. Yo he cumplido 50 años y en mi época fueron muchísimos los objetores de conciencia que había en aquel tiempo. Empezaba la moda, ¿verdad?, en aquello. Esto no es nada nuevo, esto tiene ya 480 años, cuando parecía que era algo nuevo en España. Lutero alude a motivo de conciencia. Increíble frente al emperador, al emperador del mundo en aquel tiempo. En ese momento hay un consenso común en el que dicen que ese es el momento en el que nace el hombre moderno, el hombre verdaderamente libre, sujeto solo a su conciencia y a la palabra del Señor. Ha nacido el hombre libre en aquel momento, con lo cual hay un consenso común en que eso significa el rotundo final de la Edad Media. Ha nacido el hombre responsable ante Dios, responsable ante su acto y consecuente con sus decisiones. Ha nacido verdaderamente el hombre reformado, el hombre moderno, aquel que entiende el sacerdocio universal también, sabiendo que solo es responsable frente a la fe común, la fe de masa, que todavía hoy día se maneja en el catolicismo romano. Ha nacido con aquel hombre que dice que él no puede contradecir su conciencia, el hombre moderno. Esto tiene mucha tela que cortar, porque aquello fue solo una frase. De hecho, el término protestante todavía tardaba unos años en acuñarse. Vino después en la Dieta de la ciudad de Espira, en 1529, cuando los príncipes alemanes empezaron a protestar tan fuerte que se les llamó los protestantes. Hoy día ya ese término no tiene sentido. En nuestra solamente es usado en términos historiográficos y en algunos aspectos muy concretos. Pero para entendernos, en aquel momento ha surgido la Reforma Protestante. En España, aquel que estaba tan de moda que os comentaba, Erasmo de Róterdam, que cogió la parte de ese renacimiento, lo tradujo a nuevos postulados, nuevos paradigmas, empezó a escribir unos libros que se leían muy bien. Como Europa estaba totalmente conectada, pasaba algo que había pasado también en el siglo I. Hay momentos en los que se percibe que hay cambio inminente en la historia.
Por ejemplo, momentos en los que hay una eclosión de las comunicaciones. Siglo I, todo el Imperio Romano creó una red de comunicaciones que hasta todavía hoy día nuestra red de carretera está sobre aquellas vías. Había un idioma común, en el siglo I era el griego. Había también periodos de paz. Pablo no tuvo problemas para sus traslados, tuvo más problemas climatológicos y de naufragio que problemas de guerra. En el siglo XV se repite lo mismo, hay un idioma común, está el latín, hay una eclosión también en las comunicaciones, acordémonos de la imprenta de Wittenberg, y hay también eso que parece, ¿no?, que hay un tiempo nuevo. Hago un paréntesis también para decir que hay quien piensa que estamos en un periodo también, esa eclosión de las comunicaciones mediante la era digital, el idioma común. Hoy día todos tenemos un chiquillo en una academia de inglés, ¿verdad? Todos queremos el idioma común. Y hay un periodo de paz, aunque nuestra paz es un poco más relativa, pero hay quien dice que se está a punto de repetir el tercer tiempo, ¿no? Así que estemos pendientes también de eso. En España esos libros circulaban y a la reina le caía muy bien, Erasmo de Rotterdam. Para colmo tenía el cardenal Cisneros y ellos intentaron llevar a cabo una reforma en España. Una reforma llevada desde el propio Estado, esto sí que es algo sorprendente, pero esta reforma tenía un poco de trampa. Esta no era una reforma del nuevo nacimiento, de conocer a Dios, de atar nuestra conciencia a la Escritura, como decía Lutero. Era una reforma de formas. La Iglesia Católica siempre quiso reformar la forma cultica especialmente. Para ello empiezan y crean la Universidad de Alcalá de Henares, que fue el germen de lo que es actualmente la Universidad Complutense, y empieza esa reforma. Para cómo hay una movilización importante desde el Vaticano para contrarrestar este movimiento, porque empieza a extenderse por toda Europa aquella Biblia que Lutero traduce no al alemán, sino al alemán habitual, sino al alemán, el dialecto que se hablaba en las plazas y mercados. La gente empieza a leer la Biblia y empieza a encontrar esperanza frente a todo aquello que veíamos de la peste negra, la peste bubónica, que se acaba el mundo, que todas las cosas, ¿no? Y empieza a encontrar. La Iglesia Católica organiza un concilio, ellos le llaman su reforma, ellos dicen que tuvieron su propia reforma, pero es un concilio que ya llevaba tiempo intentando organizarse. Pero lo que hace es que ese concilio, que dura 18 años, pasan varios papas, y aunque ellos dicen que invitaron a los teólogos protestantes, solo hay que ver las últimas sesiones, que hay un viraje total y empiezan a enfocarse en lo que se llamó la contrarreforma. Una de las cosas es, por eso en España la Semana Santa tiene tanto auge, porque fue una orden del Vaticano para contrarrestar, ¿no?, ese aspecto. Por eso las cofradías en España, yo lo digo mucho en Córdoba, en Andalucía, ninguna anterior al siglo XVI, ahí que se ve también, ¿no?, todo la proyección que tenían y el sentido de por qué se organizan. Empiezan a atacar todos los postulados de la reforma. En ese concilio Vaticano II, ahí se crea también la Compañía de Jesús y se crea toda la estrategia que el catolicismo romano va a llegar para combatir el protestantismo. España lo que hace es que rechaza esa reforma y se alía en el eje mediterráneo con el Vaticano, y eso nos separa definitivamente de Europa. Consecuencias que estamos pagando hasta hoy día, porque España se quedó aislada del progreso. Los grandes inventos siempre llegan de las sociedades protestantes, por eso de dejar al individuo crear, desarrollarse, así como también los países más ricos del mundo, todo el G8, prácticamente todo el G8, son países con fundamentos protestantes. España lo que hace es que el rey Carlos I, como él está presente, a él se le predica el Evangelio. Lutero, él lo rechaza por la presión que tiene del Vaticano y toda esa especie de acuerdos que tenían también, ¿no?, con los reinados de media Europa. Lo que hace es que rechaza el protestantismo y le dice a su hijo una frase que queda para la posteridad. Él muere en el monasterio de Cáceres, de Yuste, en Cáceres, y le dice a su hijo, le coge de la mano en el lecho de muerte y le dice que no sea rey de herejes. Y Felipe II se dedica todo su reinado, como bien titula Mario Escobar en su libro Historia de una obsesión, a luchar contra el protestantismo, con lo cual su reinado es la historia de una obsesión. Sin embargo, la reforma había calado de manera mínima en España y eso no pudo con él. Fueron dos congregaciones principales, las de Valladolid y Sevilla, y alguna, un poquito menos la de Granada. En Valladolid por una razón sencilla, estaba la corte y allí circulaban los escritos de los erasmistas y ahí empezaban a venir los escritos de los teólogos luteranos, bueno, todavía el término luterano era correcto, pero de los teólogos reformados empezaron
a mandar tratados de teología a España. Y eso cayó muy bien. En Valladolid empezó a convertirse la gente de la alta sociedad. El caso de la Casa de los Cazallas, en los que estaban allí el médico, el veterinario, gente ilustrada, que abrazaron la fe protestante. La otra congregación era en Sevilla. De manera clandestina también se organizó en Sevilla, también como capital del Nuevo Mundo, y todo el mercado hacia la recién descubierta América, en una ciudad muy cosmopolita y con mucho comercio, con lo cual, de alguna forma, este eje norte-sur en España servía también para vertebrar y también para la distribución de Biblia. Empieza en el caso de Valladolid, Felipe II descubre la congregación, lo hace un auto de fe público, y este rey, por primera vez, asiste a un auto de fe, un auto de quema de protestantes, de herejes, y Felipe II, que en su vida se ha reído en público, ríe por primera vez en un acto en el que se queman protestantes, se queman herejes, según él. Y es increíble porque hasta incluso él da un paseo cuando está todas las personas con los sanbenitos, con todos los gorros puestos y todo el ritual que era para ejemplificar públicamente, ¿no?, el escarnio público. Él se pasea delante de ellos y ahí descubre al hijo de un diplomático italiano y le dice: siendo diplomático me vas a quemar. Y le dice a él: si mi hijo fuera protestante, yo mismo encendería la pira que lo quemase. Así que imaginaos, ¿no?, qué nivel, ¿no?, de crudeza y de obsesión contra el protestantismo. La congregación de Valladolid se quema, echan sal sobre el lugar, hacen una especie ahí de cosas para que no vuelva, ¿no?, la herejía. Pero en el caso de Sevilla, el testimonio fue también bastante importante, porque empezó a convertirse nada más y nada menos que el predicador de la catedral, el doctor Egidio. Se convierte, Constantino Ponce de la Fuente, empiezan a convertirse gente cercana al catolicismo romano. Y también en un monasterio que hay unos 8 kilómetros de Sevilla, el monasterio de San Isidoro del Campo, de los monjes cistercienses, que se fundó en el siglo XIII, empiezan allí a darse, ¿no?, a leer, ¿no?, la palabra de otra forma, porque esos tratados que vienen del norte de Europa empiezan a leerse allí, de tal forma que allí ingresa un joven adolescente de un pueblo que se llama Montemolín, que se llama el joven Casiodoro de Reina. Yo con mis alumnos tengo todos los años una clase en el monasterio, los meto sin que se den cuenta en la celda de Casiodoro de Reina, y cuando estamos allí les cierro la puerta y les digo: aquí empezó todo. Un joven allí al monasterio y que lee la palabra. Una de las cosas que tiene esta orden de los jerónimos es que leían la palabra muchísimo durante el día, creo que entre 8 y 10 horas diarias por la mañana. Y este joven, no se sabe cómo, aunque todos sabemos que si tú lees la Biblia 8 horas diarias, algo ocurre. Este hombre entiende que tiene que empezar la traducción de la Biblia para que tú hoy puedas leer esta Biblia. Allí la congregación es apresada, él sale por la puerta del lateral de un convento, se va a Basilea y ahí termina la traducción de la Biblia, lo que conocemos como la Biblia del Oso, pero ha quedado ya ese germen allí en Sevilla. En aquel tiempo hay un castellano manchego interesante que se dedica, de alguna forma como consultor, a ver las obras que los protestantes en España están leyendo. Esa herejía que viene del norte de Europa y que está llamada a contaminarnos, y es alguien nada más y nada menos que el obispo Bartolomé de Carranza, cardenal, llegó a ser cardenal primado de España. La plaza más importante del catolicismo romano en España estaba en Toledo y esa la quería todo el mundo. En el caso de Bartolomé de Carranza, a él se la ofrecen. Es más, Felipe II le insiste para que lo coja, que eso sería el mayor funcionario de España y con más poder en todos los aspectos, religioso y también político. Bartolomé de Carranza, lástima que no podáis ver, tengo aquí su firma, su grabado, empieza a hacer una serie de comentarios, pero unos comentarios en base a los libros que él está viendo, todos los tratados y todos los libros de teología, esta teología hereje que viene del norte de Europa, de tal forma que llega un momento en el que la Inquisición le abre a él un proceso. Le abre un proceso porque es demasiado sospechoso. Ahí está el Inquisidor General de Sevilla, Valdés, que le abre un proceso y él lo llama, finalmente lo mandan al Vaticano y este castellano manchego muere esperando audiencia del Papa. El Papa nunca lo quiso recibir realmente, porque él se pegó varios años en las cárceles del Vaticano esperando ser recibido y ahí murió. Que por cierto, hasta hace bien poco, en todas las losetas que están en el arzobispado, en el
obispado de Toledo, faltaba la de él y siempre ponía una excusa que estaba de obras, que estaba, y es que voluntariamente la quitaron para que no constase también en la lista, porque está demostrado que él era un reformado, aunque ni siquiera los reformados del siglo XVI ellos sabían lo que eran, pero visto ya en el tiempo vemos que esta persona lo que hizo fue empezar a reinterpretar la palabra a raíz de todos los escritos que él recibía. Juan de Valdés también, con los diálogos sobre la doctrina cristiana, que hay quien dice que esto es el germen de la reforma en España, esa reforma que estaba intentando de alguna forma emerger, pero que no podía porque los poderes en aquel tiempo la ahogaban permanentemente y muchos de los reformadores murieron fuera en el exilio, hace que en España se pueda constatar y decir que también no llegó a haber una reforma. Sí hubo unas aportaciones importantes, por ejemplo, la Biblia que leemos hoy día es producto de estos reformadores, de este joven monje del monasterio de Sevilla, y hay muchas aportaciones, y hay un momento en el que se considera que la reforma se ha erradicado en España, año 1700, pero no seré yo los que se atreva a decir esto, porque mirad, en historia sabemos mucho menos de lo que creemos. Y a menos que se rasca un poquito los archivos y que hoy día con los modernos sistemas que hay se ve, nos damos cuenta que Dios siempre tuvo un propósito con nuestro país y que Dios siempre tuvo un remanente. Por ejemplo, una de las cosas, y ahora aquí nos apartamos un poco al campo de la interpretación, una de las cosas que insiste la historiografía oficial de nuestro país es que el movimiento evangélico en nuestro país tiene una permanente discontinuidad. Esto aparentemente no nos importaría, ni que me importa esto, pero sí esto nos sitúa en un lugar donde no podemos reclamar el notorio arraigo. Por ejemplo, si me pregunta a mí, ¿usted quién es? Yo soy Fernando Arellano, y usted, que es el pastor en Ciudad Real, ¿de cuánto tiempo hace? No es lo mismo decir de la última semana que decir llevo 10 años de pastor, o 20 años, o 30, como lleváis algunos. Y esto es importantísimo porque en nuestro país el notorio arraigo también nos da lugar para poder reclamar nuestros derechos históricos, que creo que en algunos lugares hace falta que los reclamemos. Ese paréntesis desde 1700 hasta 1868, donde se considera que España, aunque no hubo reforma, sí es el único país del mundo que hay una segunda reforma, el término segunda reforma es exclusivo de España, ese periodo conviene que lo analicemos, porque no fue tan oscuro, y eso nos hace pensar que Dios no estuvo tan ausente de nuestro país. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, 1760, viene a gobernar España un rey bastante interesante, un rey que viene de manera circunstancial o accidental porque muere su medio hermano Fernando VI y el rey Carlos III. Él está en Nápoles y él tiene, porque le toca por la línea sucesoria, viene a España. Una España profundamente aislada del extranjero, una España en la que hay un espíritu crítico también. España ha aprendido la lección de que el siglo XVII, a partir de 1700, España ha entendido que se ha quedado atrás ya, y del progreso, de todas las cosas, una España que está perdiendo población de manera alarmante, especialmente con la gente que se va hacia las Américas, y viene a España un rey que ha conocido Europa, que ha vivido Europa, que ha visto también cómo Europa se ha desarrollado, y cuando llega a esta España, él se le ocurre hacer un experimento. En España actualmente hay 7.800 pueblos. Pues solo hay un pueblo en España que tiene una historia diferente. Es un pueblo que funda Carlos III. El pueblo tiene hasta fecha fecha y hora de fundación. Fíjate si es difícil esto. Y el día 4 de julio de 1767 se funda el pueblo de la Carlota, que casualmente es el que pastorea. Por eso me lo sé también, ¿verdad? Pero bueno, son las casualidades también. Este pueblo, el rey quiere llevar a cabo un experimento. Él se da cuenta que humanamente España no se puede cambiar. Y el rey Carlos III, en fin, todo esto con la influencia de la Ilustración, los ilustrados que ahí tienen la corte, y él quiere hacer varias cosas, varios cambios en España. El rey Carlos III, yo digo que es mi rey preferido, trajo la escolarización obligatoria a España, creó el Ministerio de Hacienda, creó también la lotería, hizo muchas cosas, pero él es biblioteca, cultura, difusión, nuevos paradigmas en España, nuevas formas de pensar, y esto es un intento humano de hacer algo diferente. Y él lo que hace es que quiere crear una sociedad ideal, pero no se fía de los españoles. Él lo que hace es que quiere traer a 7.500 colonos
extranjeros aquí a un lugar de España para que hacer un intento de salvar nuestro país, de crear algo. El siglo de oro se acabó, España ya dejó de ser la potencia, se ha desmembrado, las colonias están desapareciendo de manera vertiginosa. Y este hombre quiere llevar a cabo un experimento y trae a 7.500 colonos para que funden una sociedad ideal. Pero claro, y ahí está la Real Cédula en la que establece la Real Cédula que el rey Carlos III va a traer 7.500 colonos para fundar las poblaciones calorinas. La Carlota es la capital, pero luego todo el sur de España lo que hace es que de manera transversal y paralela al Valle del Guadalquivir crea estas poblaciones, con tantos carpinteros, tantos niños, una pirámide muy equilibrada de población, una sociedad en la que le iban a dar todos los útiles de labranza, en fin. Y claro, solo había una cláusula, que fueran católicos. Pero claro, esto se lo encarga a Pablo de Olavide. De aquí aparece Pablo de Olavide, hijo de unos diplomáticos peruanos con mucho prestigio. Pablo de Olavide, para ser peruano, hizo algo muy español, y es que lo subcontrató a otro. Total, Carlos III a Pablo de Olavide a otro. Ahí pasó algo interesante. La Real Cédula decía que tenían que ser católicos, pero Pablo de Olavide, al que se lo subcontrató, digamos, para que no entendamos, le pagaba por cuenta. Tantos colonos, tantos te pago. El otro era un general prusiano con un nombre muy raro, que no, bueno, se llama Gaspar von Thurriager, era un general prusiano, un mercenario, retirado, jubilado, y oye, pues aquí vio también una especie para complementar la paga de jubilación. ¿A que no sabéis la cláusula que se le olvidó que cumplieran estos colonos? La sabéis, ¿no? Bien, ya veo que efectivamente esa cláusula, la que estás pensando, no preguntó la confesión religiosa, y Europa llevaba 250 años que había sido sacudida por el protestantismo, de tal forma que, fijaros, poneros en situación, España, reserva espiritual de Occidente, aliada con el Vaticano, se ha enrocado, ¿no?, en esa figura de ajedrez para protegerse de la herejía. De hecho, mandó traer a todos los estudiantes que en 3 meses tenían que volver del extranjero para que no se contaminasen. Nos protegemos de la herejía y ahora, por un fallo de uno que no le dice al otro, que no dice al otro, traemos a 7.500 colonos, la mayoría luteranos, le pagamos el viaje, le damos tierra, creamos colegios para los niños y le hacemos todo. A mí Dios me ha hecho reír muchas veces con la historia, porque claro, esto es un papelón. ¿Cómo gestiona esto España? Esto es un experimento sociológico que no voy a entrar en ello, pero tiene interés mundial. De hecho, hay un congreso de nuevas poblaciones en la que el rey Felipe VI es el presidente de honor, y ahí bueno, hay una cantidad de cosas interesantísimas, porque insertar una sociedad dentro de otra es muy curioso, porque allí en la Carlota, mi apellido viene ahí, de los italianos que vinieron del norte de Italia, Simoni, y está Hans, Piston, Hammer, Bonhoeffer. Cuando pasaba lista el maestro en mi pueblo parecíamos los niños de la ONU, ¿no?, porque allí era todo. Pero, en fin, eso fue producto también de eso, ¿no? Somos ya la 9ª generación. Y eso fue algo interesante, porque era la primera vez desde que el rey, de alguna forma, protege a España de toda Europa, la primera vez que venían protestantes, además subvencionados. Esto hizo que, bueno, la Inquisición, un organismo que había sido creado especialmente para los católicos, España la redirigió contra los protestantes y en este caso incluso también contra los colonos luteranos. No me quiero parar mucho porque ese es uno de los periodos que yo digo que están rellenos, que la historia del protestantismo no es tan discontinua, que a poco que investigamos vemos cómo Dios ha tenido su pueblo. Yo a veces me pregunto, en todos los pueblos de Jaén, de Sevilla, llegaron hasta Cádiz, las transformaciones agrarias que llevaron a cabo, eran los más trabajadores del país. Aquellos colonos, el 90% sabía leer y escribir, de tal forma que el gobierno de Carlos III, aunque tampoco era muy religioso, había expulsado a los jesuitas de España, tuvieron que enfocarse contra aquellos protestantes. Total, que avanzamos un poquito más y nos encontramos en el año 1868, donde históricamente este término es acuñado, pero este término de Segunda Reforma es acuñado, pero tenemos que volver atrás, porque en ese periodo también hubo reformas, en España también hubo aportaciones. Si el año de 1868 es el que está comúnmente aceptado como el año que se inicia la Segunda Reforma, tenemos que irnos un poco más atrás. El año 1868 lo que ocurre es que el 29 de septiembre de ese año los generales Prim, Serrano y el almirante Topete se alzan en armas y se encuentran en lo que se llamó la batalla de Alcolea con las tropas mandadas por Isabel II y el general Novaliche. Ahí en ese momento las tropas luchan, ganan los sublevados, generales Prim, Serrano y Topete,
Y en ese momento se reúnen con los protestantes que estaban en la clandestinidad, que de pronto salen y le dicen una frase que quedó hasta nuestros días. De ahí surge la famosa frase del pueblo con la Biblia bajo el brazo. Y le dice: ya pueden ustedes caminar en libertad con la Biblia bajo el brazo. Esta frase fue repetida también por un ministro de Isabel II y desde entonces somos conocidos del pueblo de la Biblia bajo el brazo. Ahora somos los del iPad bajo el brazo y los móviles, pero en aquel tiempo fue el pueblo de la Biblia bajo el brazo. Pero eso es 1868. ¿Qué pasó antes? Pues desde que aquellos colonos vinieron hasta ese tiempo, nada más y nada menos que pasa que en 1812 se establece la misión metodista en Gibraltar, con Guillermo Harris Rule, aprovechando, yo esto lo dije en Cádiz, por poco tengo que salir corriendo, dije que yo daba gracias a Dios de que el Peñón de Gibraltar había sido inglés, ahora no, ahora que nos lo devuelvan, pero en aquel tiempo se convirtió en el lugar donde era el refugio de todos los protestantes que se convertían en nuestro país. En aquel tiempo se convierte Francisco de Paula Ruet, un músico, un maestro de música de Barcelona, que él se convierte en un viaje que hace por trabajo a Turín. Allí oye a Luigi de Santi, uno de los grandes predicadores de aquel tiempo. Se convierte y cuando vuelve a Barcelona él hace profesión pública de fe. Algo muy interesante también, y era que la persona que se convertía tenía que profesar lo que había creído y personas maduras en la iglesia lo aceptaban o no. Yo estoy muy a favor de eso. Yo creo que a veces es demasiado liviano levantar la mano en un lugar y ya está, y te vas con tu pez en el coche y ya eres cristiano evangélico. Antes tenías que demostrar en lo que habías creído y gente madura te analizaba. Es lo que hace eso, pero encuentra que en las tribunales y las leyes de Barcelona lo mandan al destierro. Él se va a Gibraltar, donde se ha establecido la misión metodista, y allí él se convierte en el primer pastor que luego recibiría durante todos los años posteriores a todos los protestantes. Ahí tenemos, quiero abreviar un poco, José María Blanco White, un sacerdote, periodista y teólogo que se autoexilia en Londres para escribir cartas a los españoles. Tenemos a Jorge Borro en un viaje que hace por España y que pasa por aquí, por Ciudad Real, Valdepeñas, y deja establecidas depósitos clandestinos de Biblia. Vemos también cómo el presidente de la República, Manuel Azaña, traduce ese libro también. Empiezan a convertirse gente un poco extraña. Hay un rector del Seminario Católico San Pelagio, en el caso de Córdoba, que se convierte al protestantismo y tiene que huir. A este lo han quitado de la historia y se convierte en el primer profesor de lengua y literatura en Oxford. Vemos también cómo hay un excesivo énfasis del catolicismo romano en ir a las zonas rurales, donde aquellos colportores han barrido España de arriba abajo, repartiendo Biblia y testificando. Y vemos cómo también el paisaje de España cambia, y esto es otra cosa que aprovecha Dios también. Nosotros teníamos minas en todo el país, teníamos minas abandonadas de la época romana, porque llega ya un momento en el que los filones de explotación tienen que pararse porque ya han llegado al nivel freático. Cuando ya se llega al agua hay que dejar de explotarlas, pero especialmente las compañías mineras inglesas han desarrollado un sistema que succionan el agua con unas rudimentarias máquinas de vapor, baja el nivel freático y siguen explotándolas. Y claro, esto es otra de las consecuencias de la Reforma. La revolución industrial llega antes a los países de la Reforma por esa libertad que tienen para crear. Y lo que hace es que con estas máquinas estos ingleses llegan a España y empiezan a comprar esas minas que llevaban 15 siglos paradas. Yo vi las minas en un congreso de minería y protestantismo, vi la escritura de compra de las minas de Huelva, las de Río Tinto se compraron por 90.000 pesetas. Y bueno, pensábamos que estábamos engañando a los ingleses, dándole minas abandonadas, y los que estaban haciendo el negocio eran ellos. Esto hace que cambie el panorama de España, porque todo ese siglo de 1820, 1830, empiezan a venir compañías mineras a nuestro país. Todas ellas tienen por la ciudadanía y que le da la situación de ser ciudadanos británicos, ese protectorado, para crear iglesias y capillas protestantes. Y empieza lo que el catolicismo le llama la época elitista. La gente de las minas empieza a ir al culto por los jefes, pero a fin de cuentas, como decía Pablo, sea como sea, la palabra era predicada. Todas esas capillas cambiaron después de nombre y todas casualmente se llaman Santa Bárbara ahora. Pero en un inicio era también el lugar donde Dios también aprovecha ese aspecto de la minería. La primera capilla evangélica que se construye en España, precisamente una capilla de la minería, San Jorge. Aquí también, en la zona de Almadén, que fue también gestionada por tiene un apellido muy raro, eran unos luteranos alemanes, Schwill o algo así, no sé si me
corregir. Bueno, la mina de Almadén, que es la mina que más tiempo del mundo ha estado explotada, desde el siglo IV a.C. hasta el 2006, que se cerró definitivamente. Y yo aquel valle que lo he conocido, Puerto Llano, Valle de Alcudia, Sierra Madrona, cuántas cosas allí han pasado también, colegios evangélicos, hospitales especializados, todo esto venía por esa forma de pensar tan diferente, en el que la persona tenía importancia. Los cementerios son también testigos también de aquella época, que todavía sin libertad religiosa, pero tumbas como tengo yo datadas, que ponía Jesús me ama, lugares donde verdaderamente el protestantismo podía hacer no pública la profesión de su fe, pero sí la hacían. Los primeros hospitales evangélicos llegaron también de la mano de todos esos mineros, las grandes obras de ingeniería también que se llevaron a cabo. El mapa oficial de Renfe en España está hecho a propuesta de los ingenieros protestantes que venían. El boletín oficial de la provincia de Sevilla, tengo yo la documentación, que dice que a propuesta de ellos van a hacer el trazado. El trazado ferroviario de España, si se analiza, es la unión de las cuencas mineras. En esa fase primaria de la revolución industrial tardía, pero que llegó aquí, había que alcanzar los lugares donde estaban los recursos energéticos. Y lo que hicieron fue esto, pues proponerle un trazado a Isabel II para que conectara, ¿no?, todas las cuencas mineras de nuestro país. Y si hoy día se ve, el mapa oficial lo tenemos. También en aquel tiempo, antes de 1868, no hemos llegado todavía a esa época, hay también un periodo en el que hay algunas conversiones interesantes. Ahí está Manuel María Matamoros García, un hijo de militares, el padre era coronel de infantería, y esta persona pone en jaque a la mismísima reina Isabel II. Él es apresado, tiene una crisis de fe, se va a Gibraltar, en Gibraltar se encuentra aquel músico convertido que era el pastor, y él hace profesión pública de su fe, monta una organización clandestina para distribuir las Biblias, de tal modo que se dice que en España en 1860, excepto Extremadura y Canarias, no había región en España que no tuviese, ¿no?, Biblias distribuidas de manera clandestina, desde una imprenta que este hombre organiza en su casa. Él crea el Nuevo Testamento y llegamos ya a 1868, desde donde venimos las iglesias que hoy día hay las más antiguas en España. En aquel tiempo, esa frase de vayan ustedes con la Biblia bajo el brazo se hace real y empieza a haber libertad de culto. Eso sí que es un cambio. No como a veces decía mi padre cuando antes de morir decía las cosas lo que han cambiado. No, lo que cambiaron en aquel tiempo, 1868, representa un verdadero punto de inflexión en la historia contemporánea de nuestro país. En aquel tiempo la misma generación que conoció la Inquisición conoció la libertad de culto. Eso sí que hay que ponerse en su lugar. La Inquisición en España duró hasta antes de ayer, hasta 1834. En el 68 hay libertad de culto. Y la gente se tiene que acostumbrar a ver artículos en el periódico hablando del Espíritu Santo, hablando del Señor. Claro, todo esto provoca una reacción del Vaticano que en una segunda oleada empieza a arengar, ¿no?, a los católicos en España para que luchen contra el protestantismo. Y ahí tienen periódicos creados exclusivamente para luchar contra el protestantismo, como El Antídoto, ¿no? La reforma cala en España, pero ahora el abanico es tan amplio que vamos a saltar el orden cronológico. De alguna forma vamos a ver algunos sectores ya para concluir. Por ejemplo, aquellos militares que se alzan en armas y que son tan amigos de los protestantes, tienen luego unas consecuencias. De pronto salen muchos militares en España evangélicos. Bueno, aquí en Camuña, el pionero, José Marcial, padre de, por cierto, el mejor político que hemos tenido en España, José Marcial Dorado, eso está comúnmente aceptado. El padre era un militar, que fue uno de los que primero inició la misión en Camuña, en Toledo. Hay otro militar, el general Labrador, condecorado por todas las hazañas que había tenido en Filipinas, en Cuba. Este hombre de pronto se convierte, un general, de los mejores generales que teníamos en España, y sale a la luz todo porque iba a oficiar un consejo de guerra, y antes de los consejos de guerra el que presidía el tribunal tenía que ir a una misa, y este se niega. Y eso le provoca que pise la prisión militar y se pega 6 años en la prisión. De hecho, le nace un hijo y no lo ve. Otro hijo muere en el norte de África y por ser hijo de un general evangélico no lo entierran con honores militares, lo entierran casi a escondidas. Y el general Labrador tiene que sufrir, bueno, todas estas barbaridades. Él era un héroe, tengo fotos de cuando iba a ciudades, era reconocido. Hay otro general también
que es insólito porque su caso ha salido a la luz hace muy poco. El general Picasso, que da lugar a lo que se conoce como el informe Picasso, lo podéis buscar en internet porque está saliendo a la luz. Este hombre es un evangélico de Málaga que el caso por el que sale a la palestra es porque lo mandan a investigar el desastre de Anual. Esto que hemos estudiado todos, ¿verdad? Cuando en la guerra del norte de África, de pronto perdemos una guerra, perdemos 18.000 soldados y esto claro, se conoce como el desastre de Anual. Por este evangélico general se van a tener que cambiar próximamente los libros de historia de nuestro país, porque es lo que hace que lo comisionan para ir a ver qué ha pasado. Y este hombre, por resumirlo mucho, se da cuenta que hay un caso de corrupción, eso sí que es un caso de corrupción, no los que hay ahora, de tal forma que una mala estrategia militar unida a un caso de desvío de fondos de los militares que tenemos en la guerra del protectorado del norte de África, hacen que los soldados vayan a pelear sin munición, mal alimentados y con albarcas. No sé si ustedes conocen esta especie de zapatos, albarcas, que bueno, es esparto que se amarraba. Así mandamos a nuestros soldados, de tal modo que hay diapositivas de que la gente se manifestaba en Madrid pidiendo responsabilidades. Mandan a este evangélico a investigar. Después de 70 entrevistas con altos mandos, se da cuenta que es un caso claro de corrupción, se han desviado los fondos, no le han llegado, y todo esto apuntaba al general Silvestre y varios altos mandos militares y a la mismísima Casa Real. De tal forma que sospechosamente, cuando él va con su informe de 700 páginas camino de Madrid, en el camino da el golpe de Estado el general Primo de Rivera. Este golpe de Estado tan raro, ¿verdad?, que ha auspiciado, consentido por la Casa Real. Y ahora, en el año 1996, en un mueble del Congreso de los Diputados, se encuentra el informe. Le faltaban muchísimas páginas. Y se encuentra el informe. Cuando lo leyeron y se dieron cuenta, muchos entendieron por qué el golpe de Estado. Por eso, y no llegó al Congreso, él no pudo ir a defender el informe. Y muchos piensan y muchos pensamos que esto tuvo que ver con el acelerado golpe de Estado de Primo de Rivera. Con lo cual, ahora, precisamente Mario Escobar está diseñando el guión, junto con Goyo, el guionista de la serie Cuéntame, para crear una película que se llame El Informe Picasso. Cuando la veáis en los cines, acordaos que fue un hermano nuestro que por su integridad y honestidad puso en tela de juicio y contra la espada y la pared a la mismísima Casa Real. Pero él recibió presiones y se mantuvo, y solamente que los devenires, ¿no?, de la historia impidieron que él demostrase con este informe. Fue terrible, ¿no? Los cadáveres estuvieron durante meses por todo el norte de África hasta que se recogieron, y todo fue porque un general también se convirtió. Está también José María Rico Ávila, otra persona también que hizo la carrera militar también con Franco, quitado de los archivos. Todos estos han desaparecido. Cuando pedimos referencia al archivo militar de Segovia nos dicen que no, que sienten el error, pero que estas personas no han existido. Sí que han existido, tenemos hasta la foto, la biografía. Hoy día también creo que gracias a la honestidad de esos militares tenemos 3 capillas evangélicas en nuestro país, y creo que tenemos que ir avanzando en eso. El papel de la mujer, creo que aquellas aportaciones, aquellos protestantes consiguieron también que mirásemos esos ángulos muertos y mirásemos hacia la mujer. Los reformadores primero se dieron cuenta que Dios también creó a la mujer. Fíjate tú, y una segunda oleada se dan cuenta de algo, esta revelación teológica, prepárate, dale al de al lado y dile, se dieron cuenta que Cristo también murió por ellas. Claro, esto hoy día nos produce risa, pero en el siglo XVI, cuando la mujer no era nada, esto fue un descubrimiento grande, de tal forma que empiezan mujeres protestantes a tener cierto papel. El caso de María de Cazalla, que bueno, era una mujer de muchísimo carácter, fue procesada en el proceso, valga la redundancia, de Valladolid. Empiezan las mujeres a educar a la mujer en España. La mujer en España empieza a educarse en el siglo XIX con Alicia Gordon Gully y la Escuela de Señoritas que la crea en Santander. Tengo una foto de las 4 primeras mujeres que obtienen una licenciatura en nuestro país, que el mismísimo Ginés de los Ríos se quedó asombrado, no solamente por ser mujer, sino por la calidad. Dice que superaban a todos en su promoción. Empezaron a dar educación física a mujeres siendo educadas, y también con unos pololos, unas cosas ahí muy curiosas, y eso fue un escándalo en nuestro país, porque las mujeres evangélicas tomaron el papel. Las hermanas Chesterman, hijas de ingenieros que estuvieron por esta zona aprendiendo, enseñando, ¿no?, alfabetizando. Carlota Reinfri, tenemos muchísimas. La Escuela Oficial de Idiomas de Jaén se llama esto en honor a esta evangélica. Carmen Hombre Ponzoa,
una mujer que descubrimos hace poco, maestra de escuela evangélica, fusilada por ser evangélica. He conocido a su hijo el año pasado y voy a hacer algo que él siempre me dice: Antonio, cada vez que hables de mi madre, él tiene 86 años, y di que estoy bien. Él vive de manera, se ha retirado de manera anónima. Él sufrió mucho, su madre y su padre lo fusilaron los dos, y a él lo sacaron en un ataúd escondido, camino de Marruecos. Volvió a España, Dios lo honró, su hijo está muy bien situado, y se cumplió también la palabra de que Dios cuida también a los huérfanos. Tenemos una cantidad de mujeres impresionante en nuestro país, pero que también como evangélicos, y tenemos que reconocer, le hemos aplicado el mismo tratamiento historiográfico que lo que hace todo el mundo. Pero ahí están también las mujeres evangélicas, que pasado mañana voy a inaugurar un congreso sobre ellas en Sevilla, y tenemos que poner también en su lugar a la mujer. Vemos que todo el progreso que ha aportado el protestantismo, el progreso del país, el caso de, por ejemplo, la obra social, la Cruz Roja, la creó un evangélico, Henri Dunant. Va a entrevistarse con Napoleón III para pedirle misioneros para el norte de África, y le pilla la batalla de Solferino y funda la Cruz Roja Internacional. En España la Cruz Roja Internacional también está fundada por esos evangélicos. La abolición de la esclavitud. Sabemos que William Wilberforce, por el testimonio de John Newton, un negrero convertido al protestantismo, hace que las leyes de esclavitud en Inglaterra fueran abolidas. En España, un pastor en Madrid y un diácono de la Iglesia, Antonio Carrasco y Vizcarrondo, hacen que España se abola también la esclavitud. Yo no sé si todavía tenemos una asignatura pendiente con la moderna esclavitud también, pero España fue pionera en eso, porque un pastor y un diácono de una iglesia fueron los que lo hicieron. Menéndez y Pelayo dice luego, de verdad, qué manera de denigrar. Menéndez y Pelayo, la historia de los heterodoxos, que parece que es el único libro de consulta, dice que huyó y bueno, pues se ahogó en un barco, y él venía de un congreso de la abolición de esclavitud y naufragó y murió. La obra social, que en España está empezando ya a tener reconocimiento. Hay muchas cosas que han hecho los evangélicos y que tenemos que darlas a conocer, hermanos. La leche condensada vino a España por los evangélicos, una ofrenda para los soldados del norte de África. El aspecto de la educación, ahora los modernos colegios privados que te cuesta 400 euros al mes el niño, en los que te venden que el niño es el protagonista de su propio sistema de aprendizaje. Eso ya fueron los evangélicos del siglo XIX, en los que empezaron a tratar en las escuelas evangélicas al niño como individuo, en vez de manera colectiva. Muchas veces también el secretario del PSOE fundó escuelas evangélicas, tengo aquí los planos, el colegio también. Tenemos los primeros seminarios que empezaron a fundarse en España, y tenemos también en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, uno de las 5 facultades con el reconocimiento del grado en teología. En los círculos literarios también, en los deportes, el Barcelona, fundado por Joan Gamper, aunque su final pues no fue muy bueno, el Recreativo de Huelva, el Jerez, fundado por evangélicos, el Club Náutico de Málaga. Tenemos que revisar la historia, para que podamos decir lo que ha hecho Dios. Pero creo que tenemos pendientes todavía muchas cosas en los campos de investigación para que podamos decir lo que ha hecho Dios. Y quiero concluir con una inscripción que hay aquí en Ciudad Real, en la puerta de Jerez, que dice, en el año 1300 se escribió esto. Dice: visita, oh Señor, te lo rogamos, esta morada, y aparta de ella todas las asechanzas del enemigo. Que tus santos ángeles nos guarden en paz a los que habitamos en Ciudad Real, y tu bendición sea siempre con nosotros. Sálvanos, oh Dios omnipotente, y concédenos tu eterna luz. Por eso yo creo en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando dice que Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo, porque Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Y hay un pasaje en el que Jesús decía: vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. 20 siglos de historia en nuestro país. Somos en el país en el que aparecen varios españoles en la Biblia. Y yo creo que ese amor de Dios por nuestro país se manifiesta en la reforma, en la contrarreforma, en la minería, en la educación, en todos los aspectos que hemos visto. Pero vemos cómo Dios siempre ha estado intentando, con esos lazos de amor, querer ganar a nuestro país. Jesucristo mismo dice en Mateo 5 que sois la luz del mundo, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y creo que eso es el mejor deseo, que podemos terminar en este día de la Reforma, que seamos verdaderamente luz y sal en cada rincón de Castilla-La Mancha, para que todos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y nosotros podamos decir, como Balaán, lo que ha hecho Dios en nuestra comunidad autónoma. Que el Señor os bendiga. Dios dijo a su pueblo a través de un sabio, le dijo: parad, construid casas y no las disfrutáis, parad y meditad. El mensaje de la Reforma también es un mensaje de parar. A veces vivimos demasiado estresados a una velocidad que nos supera y vivimos excesivamente preocupados para colmo. El mensaje de la Reforma es un mensaje de reflexión, de parar, de meditar en nuestros caminos. A veces nos vemos en encrucijadas en la vida que no sabemos qué decisiones tomar, porque no tenemos principios, valores ni herramientas para tomar esas decisiones. El mensaje de la Reforma es un mensaje que da dirección. El mensaje de la Reforma nos alumbra en esos ángulos muertos de la vida que tenemos y que a veces no vemos. El mensaje de la Reforma nos hace mirar hacia adentro y vemos nuestra condición de que por sí mismos no podemos vivir plenamente. Se dice que supo morir el que supo vivir. ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos cosas en la vida? La Biblia, el mensaje de la Reforma por excelencia, viene a ponerse, a situarse en el centro del ser humano y nos hace reflexionar. Nuestra condición es que necesitamos ayuda para vivir. El mensaje de la Reforma también nos hace mirar no solamente hacia adentro, sino hacia arriba. Cuando miramos en todas direcciones y no hay solución, a veces tenemos que mirar al cielo. Algo que no está de moda, que no lo veremos en los telediarios, en las noticias, no lo veremos en los programas que son prime time, no lo veremos en los periódicos. A veces tenemos que superarnos a nosotros mismos y mirar al cielo, desde donde viene toda buena dádiva. El mensaje de la Reforma viene a situar la palabra en el centro de la vida y la palabra nos alumbra al cielo y nos hace mirar al cielo. La palabra, el mensaje de la Reforma también nos hace mirar hacia los lados para entender que sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todas las vicisitudes de la vida, está ahí Dios para mostrarnos que Él está sentado en el trono, que Él gobierna sobre toda autoridad y que es posible vivir una vida, como decía el monje agustino Ademán Lutero, por la fe vivirás. Por la fe vivirás, superando circunstancias, situaciones familiares, adversidades laborales, económicas, matrimoniales, emocionales. Si miramos a los lados, solo nos queda mirar a la palabra para ponerla en el centro de nuestra vida. El mensaje de la palabra, el mensaje de la Reforma es un mensaje que nos lleva a mirar de nuevo a la palabra y 500 años después, en esta tierra de hidalguía, de nobles, una tierra de caballeros, ser lo suficientemente valientes como para reconocer nuestra incapacidad por sí mismo de saber vivir y mirar hacia la palabra. La Reforma es un mensaje para que vivas. Es increíble cómo en nuestra sociedad las nuevas generaciones no quieren vivir. Ahora se salió una estadística terrible. España está a la cabeza del consumo de Internet. Vivimos adormecidos permanentemente. El mensaje de la Reforma nos recuerda que sí, que tenemos vida, que somos en sí mismos individuos valiosos y que no tenemos que estar condicionados por nada ni por nadie. Las adicciones nos persiguen y no solamente adicciones de sustancias, son adicciones de comportamientos, de actitudes, de cosas que nos hacen perder el tiempo y perdemos el pulso a la vida. El justo por la fe vivirá. Y en cuanto a la vida, en ese aspecto, esa palabra que se sitúa en el medio del mensaje de la Reforma, tiene mucho que decir. En primer lugar, cuando Cristo hablaba de vida, Él era el maestro, el dador de vida. En una ocasión Él sale de una ciudad de Capernaum, sale con prisa entre la gente, y le dicen que vaya a ver una niña que va a morir. Se tarda. Y cuando le dicen la mala noticia de que debido a su tardanza la niña ha muerto, Él dice, la niña no va a morir, la niña va a vivir. Cristo frente al mensaje de muerte que nos asedia, al mensaje oscuro, Cristo llega y dice, no vas a morir, vas a vivir. Cristo, la Reforma, es un mensaje de vida.
Cuando Lázaro está muerto, un amigo suyo llega, él, y está muerto. Él dice que esa enfermedad no es para muerte. Jesús de nuevo contraviniendo los principios y dice que no vas a morir, que hay vida. Eso mismo tienes que escuchar tú también en días como hoy, que se cumplen los 500 años de la Reforma. El mensaje es de vida, no vas a morir, no vas a morir. Agárrate a la palabra, agárrate al mensaje de la Reforma, porque no vas a morir. Cristo contravenía todos los principios y cuando ya llevaba 3 días muerto su amigo, él aún así seguía negando la impotencia y la incapacidad humana frente a la solución divina. El cielo dice: vas a vivir. El mensaje de la Reforma nos anuncia el mensaje de la palabra: vas a vivir, no temas, vas a vivir. En otra ocasión Jesús le preguntaron a él y él dice que él había venido para que tuvieran vida y vida en abundancia. Y a veces necesitamos eso. Tenemos que reconocer que necesitamos vida en abundancia. Personas que solo viven para ver pasar las horas del reloj a lo largo del día. Tenemos que irrumpir, que tenemos que cambiar la tendencia, ver el mensaje de la Reforma y entender que el cielo, a través de la Reforma, del mensaje de la Reforma, nos recuerda que en Cristo tenemos vida y vida abundante. Necesitamos vida, necesitamos vivir, necesitas la alegría de vivir, la expectativa, el ilusionarte con un nuevo día, con un nuevo tiempo, tener expectativa y meta en esta vida. Si no, ¿quién quiere vivir? Claro que hay depresiones, que hay situaciones, pero en la medida que conocemos el mensaje de la Reforma que nos recuerda al Cristo crucificado, entendemos que esta vida es mucho más que existir y entendemos el sentido de la vida y sobre todo nos beneficiamos de la vida. Necesitamos vida, vida, vida. En otra ocasión Jesús le dijo que la verdad nos haría libres, el conocer la verdad. El mensaje de la Reforma destapó la verdad en un mundo que vivía ciego. Hoy día también hay muchos ciegos andando y no descubren el mensaje de la verdad. Ese mensaje nos hace libres. Jesús mismo dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para vivir esa vida, libres para vivir esa vida. Yo me pregunto cuántos en esta tarde quisieran vivir mucho más de lo que es una vida física, con esa esperanza de vida que sitúa a Ciudad Real a la cabeza de España. Hay otra vida mucho mejor, que es la vida abundante, y mucho más la vida eterna que el mensaje de la Reforma nos recuerda. Creo que tenemos que en días como hoy recordar que hay un mensaje, que no nos tenemos que conformar a lo que vemos, a lo que podemos evaluar, la estadística. Estamos permanentemente sobrecogidos por malas noticias. Hay una buena noticia que nos trae la Reforma. Ese Dios trascendente, ese Dios vivo, es real. No está en ningún lugar, ni en ninguna imagen, ni en ningún cuento chino. Es Dios real que te ama y que te dice: quiero que tengas vida, necesitas vida. Y hoy, 500 años después de aquel mensaje, el justo por la fe vivirá, aquí en la Plaza Mayor de Ciudad Real, también te recuerda ese mensaje: necesitas vida, vida, vida necesitas. Que Dios bendiga Ciudad Real y que Dios bendiga cada una de las vidas de los que estáis aquí presentes. Recordemos que el mensaje de la Reforma tiene que ver con vida. El justo por la fe vivirá, y ese es el favor del cielo, la intención del cielo, que vivas y que Dios te bendiga mucho. Amén. Hasta pronto. Estamos recordando la Reforma protestante del siglo XVI, un mensaje transformador desde entonces, un mensaje liberador que nos dice que la salvación no está en nosotros, no está en lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos a los pecadores. Ese es el gran mensaje de la Reforma que hemos querido compartir con todos, y os damos las gracias por vuestra atención, por haber estado con nosotros. Y nos encontramos en esta gran capital manchega, en Ciudad Real, y nuestro símbolo es Don Quijote. En ese sentido queremos pedirle a Antonio Simoni que por favor nos acompañe también ahora aquí con nosotros, y queremos reconocer a aquellos también que han colaborado en este día de una manera muy especial, trayéndonos la palabra de Dios, este mensaje de la Reforma que se basa exclusivamente en lo que dice la Biblia, y también la música. Y por tanto queremos que Antonio Simoni y Jazz estén con nosotros delante de todos. Bien, pues como estamos diciendo, ¿qué les podemos regalar a nuestros invitados? ¿Qué podemos hacer en un lugar como tan manchego como Ciudad Real? Pues este es nuestro regalo que queremos
compartir con Jazz de parte del Consejo Evangélico y de todos nosotros. Y también Antonio Simoni para que vuelva a esa tierra cordobesa, recordando la Mancha, que no pueda olvidar allí en su Córdoba natal lo que es estas tierras manchegas. Están hechos a mano por un hermano muy querido, Rafael Gómez Pimpollo, que está entre nosotros también, y por tanto es un regalo muy especial para nosotros como Consejo Evangélico el poder compartirlo con todos vosotros. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos vosotros. Simplemente queremos terminar con unas palabras. La reforma continúa, la reforma trae un reto a tu vida también, y ese reto tiene que ver con el hecho de que tú tienes que descubrir por ti mismo cuál es el mensaje de la Biblia. Esto es exactamente lo que ocurrió hace 500 años, el hecho de que una persona no se conformó y muchas otras no se conformaron simplemente con lo que les decían. Examina por ti mismo el mensaje de la Biblia. Gozamos de una libertad extraordinaria en nuestros días en España. Nadie te impide que tú puedas leer la Biblia, puedas examinar por ti mismo todo lo que te están diciendo, sea quien sea el que te lo diga. Mira a la Escritura, mira la palabra de Dios y compara si lo que te dicen es conforme a la misma o no. Y que tu conciencia quede cautiva por el mensaje de la palabra de Dios. Todos los hombres somos mentirosos, solo Dios nos dice la verdad. Por tanto, este es el mensaje que queremos dejar con todos vosotros. Ese es el reto de la reforma. Ten responsabilidad por ti mismo, lee la palabra de Dios. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.